Durante los últimos 10 años en Colombia se han registrado 467.000 víctimas, es decir, casi medio millón de personas que han estado involucradas en accidentes de tránsito, de las cuales el 12% ha fallecido. Que lo describe perfecto es Rubén Blades en su disco El borracho está convencido, no sé si alguna vez lo has oído. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Es perfecta, es exactamente. Se cree James Bond, el tipo es un berraco. Realmente tiene los reflejos, ve los colores, ya no te da tanto miedo, si el semáforo está en amarillo, pues voy a acelerar y te lo alcanza a volar y te da risa, no me dis, o de pronto ves que tiene un carro y haces, porque crees, porque estás en ese estado. Se estima que en promedio desde el año 2001 en Colombia se han registrado anualmente 47.000 víctimas por accidentes de tránsito, resultando 7 personas lesionadas por cada muerto. De ellas, ¿cuántas pueden haber sido por conducir en estado de embriaguez? No, después de que usted coja el carro y esté tomando licor ya no tiene la misma capacidad para reaccionar. Gasolina y alcohol, atracción fatal. Hace 10 años caminaban por la Plaza de Toros de Medellín los 3 hijos de la familia Ramírez Martínez de Itagüí y unos amigos. Esa noche su destino los cruzó con el de un ebrio al volante. Murieron el hijo de la familia y otro joven que les acompañaba. Además, una de las hijas de esa familia de los Ramírez Martínez quedó cuadraplégica. Tuvo un meningitis. La meningitis le dio tan fuerte que botaba líquido como si fuera una canilla abierta por el oído. Y debido a tanto líquido que botó, se le formó un tumor al lado del oído izquierdo. Ese tumor también se lo tuvieron que operar, que le rajaron todo esto y le dejaron el oído coco. Prácticamente mi hermana por ese oído lo tiene jodido. Me le ha dado ya 3 paros respiratorios. A ella cada rato le da traquitis debido a la traqueostomía que tiene. Cada rato la tienen que estar operando y sacando sangrado de acá del pecho porque no la deja respirar. ¿Y qué más les digo? Pues más dificultades que le ha dado a mi hermana. Ninguna más. Yo al principio sentí rabia, sentí ira, porque cuando a mí me dieron la noticia, a mí se me cruzaron los cables, a mí me dio rabia. Y yo decía que yo no lo vaya a tener frente a mí. Ellos no se fijan que la vida de uno vale mucho. Sí, vale demasiado. Ellos piensan sino resolver su problema, el problema que hicieron y ya, pero no resuelven, como le dijera, los problemas de los accidentados, como hicieron con el caso de nosotros. A nosotros no nos respondieron absolutamente en nada. No hay ley. Y la ley. Ahora ya no hay ley. La ley la hace el Señor, la justicia la hace el Señor. Yo no odio a nadie, yo no tengo bronca con nadie, no. Solamente le pido al Señor que algún día van a pagar todos aquellos que nos hacen mal a las personas. Esta familia representa a cientos de miles en Colombia, una tragedia con muchos elementos. Según ellas, hay un victimario invisible, fantasma, quien dicen, en el momento del accidente, ese conductor venía escapando de las autoridades por haber atropellado y apagado la vida en otro hecho, un rato antes de otras 2 personas. De ser así, esa noche 4 vidas terminaron. Y la de muchos se transformó debido a la decisión equivocada de ese hombre esa noche. Su historia es la de las incontables víctimas invisibles para el sistema penal colombiano, quien además tampoco ha protegido a la madre que en 2 ocasiones ha sido atropellada por vehículos fantasmas, es decir, de aquellos que se vuelan dejando atrás a las víctimas tiradas en el camino. Hoy montarse a manejar su vehículo en estado de embriaguez es una falta contra el Código de Tránsito, es una falta policiva, no tiene pena de restricción de la libertad. No viene a los jueces ese caso, porque no existe el delito de conducción en estado de embriaguez. Ya regresamos.
A veces uno cuando conduce borracho, uno dice que la moto uno tiene piloto automático, uno no sabe cómo llega, pero siempre llega. Y empiezan a tener pequeños accidentes, caídas, pero uno no se lo atribuye al licor. Es que el cerebro no procesa adecuadamente la información de los sentidos, y entonces por meter el freno mete el acelerador, por meter el freno mete el clutch, porque están en una incapacidad para hacer el ajuste en la situación de emergencia. Una moto 600 ya más de alto cilindraje, iba por ahí a 150 sin casco antes de que existiera la ley de casco obligatorio. Yo me pegué contra un poste, un muro, no sé cómo. Tuve una cirugía de implantes y reconstrucción en una de mis cejas, tuve clavos. Iba con una amiga que 2 cuadras antes se me ocurrió cambiarla a una camioneta. Yo venía bajo los efectos del licor, 4 de la mañana, iba a rematar a otra fiesta. Y afortunadamente la cambié 2 cuadras antes a un vehículo y volé por ahí unos 30, 40 metros, me di contra el pavimento, un poste, un andén. Afortunadamente mi amiga no vio porque seguramente hubiera fallecido. Bebí 23 años, bebedor rumbero. Cali es la capital mundial de la salsa. Uno cree que está manejando con todos los, ¿sí? Con todas las normas. Uno es muy despacioso, uno voltea a mirar para todos lados. Y que la música, que la copita, ¿sí? El que va a traer, el barman, entonces hágale papá, y tin, llegaba uno y se lo clavaba pues, y vamos para adelante, y la música, uy, colocarle volumen a ese disco, y uno es el patrón, ¿no? En el cerebro nosotros tenemos una sustancia que se llama el GABA, y el GABA es lo que nos produce, entre comillas, el acelere, la sensación de sentirnos Superman y demás. El cerebro tiene unos inhibidores del GABA, pero el alcohol estimula el GABA, o sea que cuando nosotros estamos tomando licor, estamos todo el tiempo estimulando ese neurotransmisor y nosotros mantenemos a 1000, pues mantenemos todo el tiempo con una estimulación continua. Y lo que sucede es que la estimulación continua nos hace sentir superiores, es como si tuviéramos un doping, pero eso llega a un límite. Al límite es que ese GABA, después de tanto estar estimulado, se fatiga, se acaba. Y apenas viré hacia el sentido contrario para devolverme, siendo como las 6:30, 7 de la mañana, venía un señor ya adulto, en una moto nueva, venía sin luces y sin chaleco. Creo que en ese tiempo no regía eso, ¿no? De las luces. Cuando sentí fue el totazo, el hombre fue para el piso. ¡Pan! Uy, Dios mío, yo dije, ¿qué pasó? Lo maté. Eso fue lo que yo dije después del susto. Y ahí, pues, empezó pues una película. Y él antes cogía ese carrito y él, mejor dicho, él decía, yo llevo la vía, y que porque él llevaba la vía, quería pasarse a todo el mundo. Cuando viajábamos, él llegaba y a él le daba desespero, como él quería pasársele a todo el mundo. Era como una angustia que él manejaba y yo vivía muerta del miedo. Cuando la persona ingiere alcohol, el alcohol se absorbe a nivel del intestino y él pasa por el hígado y después va al cerebro. En el cerebro produce unos cambios. Los cambios pueden ser, 1, a nivel del olfato, 2, alteran la visión y 3, altera el intelecto. La persona pierde la capacidad para discernir entre cosas. Cerca mí han habido personas que han tenido accidentes y han lastimado a otras personas y su vida ha cambiado. Su intención no fue matar a nadie, ni mucho menos, pero lo hicieron de pronto por haber tomado y no haber pensado eso, no haber entregado la llave. Claro, una persona con ingesta de alcohol frente al volante es un asesino. Tenemos 5.500 muertes a nivel nacional al año. Eso es inaudito. Eso es una cifra bastante alta y una política no solamente de gobierno, sino de Estado en cambiar eso. Y en eso hemos encontrado aportes de todos los niveles, tanto el nivel legislativo, nuestros miembros del Congreso están trabajando en nuevas reformas, se han hecho cambios en ese sentido, nos han apoyado muchísimo en el Plan Nacional de Desarrollo, donde por primera vez tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que reconoce un capítulo entero a la seguridad vial. Se han aplicado durante este año más de 61.000 comparendos y eso quizás lo lleva a uno a reflexionar que se ha prevenido
realmente muchos hechos lamentables, pero todavía tenemos que trabajar mucho más. Hay un problema latente del cual las cifras hablan por sí solas. Este proyecto de ley tiene dos objetivos. El primero, prevenir, evitar las muertes de inocentes que son atropellados por conductores borrachos irresponsables. Y el segundo, que cuando ese homicidio se produzca haya verdaderamente una pena de cárcel efectiva para que no salga el homicida para burla de las víctimas y de los familiares de quien ha sido atropellado. Ya regresamos. Vamos a realizar una prueba de alcohol en aire expirado. ¿Has ingerido licor los últimos 15 minutos? Muy bien, desde la posición donde te encuentras vas a soplar fuerte y sostenido, por favor. El senador Roy Barreras pretende introducir modificaciones muy severas en el aumento de los tiempos de las penas en 5 artículos del Código Penal colombiano, además de crear un nuevo delito, lo que en el argot llaman un nuevo tipo penal, que consiste en que quien sea sorprendido manejando en estado de embriaguez sea arrestado. Aquel que conduce ebrio es un homicida en potencia y un irresponsable. La costumbre, la cultura del consumo de alcohol al volante está causando más de 5.000 muertos, 20.000 heridos graves, dolor en víctimas que son todas inocentes y todas prevenibles. ¿Qué es lo que pretendemos? Respetando la decisión de cada colombiano de ingerir o no licor, que ese no es el asunto. Lo que queremos es que no conduzcan ebrios y para eso los vamos a arrestar. La medida central del proyecto es el arresto. Lograr que solo por estar ebrio la persona pase 3 a 8 días arrestado para que aprenda que no puede conducir ebrio antes de que mate a alguien o se mate a sí mismo. Aparte de las sanciones que aplica el comparendo dictadas por el Código de Tránsito y Transportes, que todos conocen, que van desde un simple comparendo equivalente a 45 salarios mínimos diarios legales vigentes en todos los casos, hasta la suspensión de la licencia por 10 años, el senador Barreras lo que pretende, y esto es quizás lo que más polémica ha generado, es sumarle el arresto como otra de las penas principales, es decir, trascender del campo de lo disciplinario a lo represivo, de 3 a 8 días a quien sea detenido y se le demuestre que va bajo los efectos del alcohol en grado 1 o también de sustancias psicotrópicas. Durante los recorridos de este año 2011 han habido 1.530 accidentes de tránsito, donde lamentablemente han perdido la vida 336 personas, más de 1.900 lesionados. Tenemos que, reportar que ha habido una disminución en muertes, pero sin duda alguna ha habido un aumento de un 9% en accidentes donde hay conductores embriagados que están involucrados. Yo creo que el Estado ha fallado en su deber de educar al ciudadano. La ley tiene que indicar lo bueno y lo malo en el aspecto social. Cuando esa ley se violenta, ese ciudadano tiene que resarcir a la sociedad el daño que causó. Pero cuando ese ciudadano no siente o no cae el peso del Estado y el peso de la justicia para que ese ciudadano resarza a la sociedad por el desequilibrio que causó su conducta, pues se genera impunidad. Se requeriría una legislación realmente que sancionara más fuerte a todos los conductores embriagados. En el momento, el solo hecho de estar conduciendo un vehículo embriagado debería dar una sanción mayor, debería tener un castigo mayor. Tú aprendes cuando tienes que pagar 2 millones de pesos por una multa, o te quitan tu licencia teniendo tu carro y no te puedes volver a conducir 2 años. Pues ahí vas a tomar conciencia, del resto no. Algunos abogados penalistas que piensan, digamos, con mentalidad de defensor y piensan más en el conductor borracho que en la víctima atropellada, han expuesto sus argumentos en el Congreso, argumentos que me parecen deleznables, que no están bien, que yo espero que modifiquen y por supuesto que yo creo que deben ser revisados por ellos mismos. Pero el país lo conoce, le menciono uno, el representante a la Cámara del Polo Democrático, Germán Navas Taleb, por ejemplo, se ha opuesto rabiosamente al proyecto porque cree que es demasiado castigo y que bien vale tomarse unos traguitos y conducir. Eso es absurdo. Él lo ha dicho
y no ha permitido con sus opiniones que el proyecto pueda tener avances. Están pidiendo casi que condenen a cadena perpetua a una persona que con 3 tragos cometió este hecho. A mí no me cabe en la cabeza. Actualmente la pena por conducir un vehículo en estado de embriaguez y cometer un homicidio culposo va de 6 a 15 años. Según la propuesta de Barreras, iría de los 7 a los 20, es decir, casi como cometer un homicidio doloso con culpa, que es sancionado hoy con agravantes por hasta 25 años. Esa ley debe existir y debe ser una ley de mano dura, porque cuando uno maneja en estado de embriaguez es un homicidio en potencia. Yo cuando me accidenté yo no me di cuenta sino cuando ya estaba en el seguro. Aquí somos muy blandos y hay veces cogemos las cosas muy folclóricamente. Yo viví en el exterior y solamente por andar a pie en zigzag, borracho, tuve unas 17 detenciones por la policía. Pues no sé, yo quisiera que ellos pusieran ley dura para esas personas que atropellan a las personas y no responden. Yo sí quisiera eso. Porque hemos hecho 3 intentos de aprobarlo y no se ha logrado, porque aunque parezca insólito, a algunos congresistas les parece que es demasiada pena, que es demasiado castigo arrestar 3 días a un conductor borracho. Les parece que basta con las medidas educativas. Claro que son importantes, pero ya las tenemos todas las campañas y los borrachos se burlan de ellas. Hay que arrestar al conductor ebrio para que aprenda la lección. El legislador se ha negado a aprobar esa propuesta de creación de ese delito. Con mucha tristeza vi en una comisión, vi a un representante que influyó en el resto de los representantes para que no se aprobara ese proyecto, simplemente recordándoles que miren, todos nosotros hacemos política y en épocas de campaña tenemos que salir de pueblo en pueblo y tomarnos unos traguitos y seguir visitando a los posibles electores. Y entonces, si esto se aprueba, pues vamos a perder la investidura fácilmente, más de uno aquí, a ver quién no la va a perder. Se abuse de las penas en estos casos. Todavía no ha llegado a su discusión final, entonces ahí sentaré mis propuestas. Todavía no se ha convertido en ley, porque aquí hay gente que todos los días grita porque les metan 10 años a los conductores ebrios, pero esos mismos gritan que por favor perdonen a los que mataron a personas cortándolos en pedacitos o enterrándolos vivos. Necesitamos muchísima pedagogía, y cuando una persona sea sorprendida conduciendo en estado de embriaguez, debe ser obligada a asistir a cursos para que esa persona allí encuentre y aprenda que conducir en estado de embriaguez es una actividad bastante peligrosa y de esa manera pueda actuar bajo el influjo de la pedagogía y no vuelva a incurrir en ese tipo de acciones que evidentemente conducen al peligro y a la baja de seguridad en la ciudadanía. A esta persona, sí, se le puede detener y puede durar 4 o 5 años en una cárcel. Pero mientras él no sepa que puede tener una enfermedad que se llama alcoholismo, él más adelante puede coger otro carro y hasta se puede matar, ¿no? Es curioso porque el ciudadano percibe la sanción como que es que me quieren quitar dinero. Claro que le queremos quitar dinero. La sociedad entera tiene que pedirle que reivindique los derechos de toda una sociedad a una movilidad segura. Y si ese ciudadano transgredió la norma, tiene que pagarle a la sociedad. Y si es pecuniario, si es con una privación de la libertad, tiene que hacerlo. Hoy la ciudad de Medellín tiene 60% menos de conductores ebrios. ¿Por qué? Porque esos gobernantes se dieron la pela de sancionar a los ciudadanos y eso es muy importante. Accidentes en el que mínimo uno de los ocupantes se encontró en estado de embriaguez. 2010, 916 personas. 2011, 506 personas. Yo no creo que el ser drástico ayude a solucionar el problema. Aquí en los últimos años se ha venido aumentando muchísimo las penas y con eso se es más drástico y sin embargo las tasas de criminalidad no se han bajado. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Yo diría que todo el tema penal debe ser encauzado por una adecuada política criminal del Estado, y en eso estamos fallando en el Congreso. Cada vez que se presenta un incidente, una conducta que genere conmoción en la sociedad colombiana, estamos buscando modificar el Código Penal colombiano. Aparte del senador Barreras, la representante a la Cámara, Gloria Díaz, también tiene en marcha su proyecto que tiene consideraciones distantes con el del senador Roy Barreras. Mientras tanto, los representantes de las víctimas buscan su reivindicación. Hoy la verdad es que hay total impunidad en las víctimas de los conductores ebrios. Es que la víctima no tiene voz. La víctima en nuestro sistema judicial es transparente. La víctima no existe. Si yo bebo, conduzco y mato a alguien, yo no puedo decir que es que fue sin querer queriendo. Realmente fue sin querer queriendo. Yo conozco hoy los riesgos de la conducción en estado de ebriedad. Entonces, si conozco los riesgos y los asumo, es porque también estoy dispuesta a asumir los resultados. Infortunadamente, nuestra legislación no cobija, no protege como debería proteger a las víctimas. No obstante, sí reivindica el derecho de ese victimario a un proceso, a que se le aplique una sanción penal mínima. ¿Y las víctimas? ¿En dónde quedan las víctimas? Porque es que mi hermana era normal como yo. Las personas que quedan así, que tengan prioridad con ellos, tanto en la salud, económicamente. Pues yo quisiera que a ella me la pensionara o me le dieran un subsidio de discapacidad tanto a mi hermana como a mi mamá. Lo he luchado mucho, pero no he podido sacar. No sé qué pasa, no sé qué está pasando, que no me dan eso. En otros países es mucho más efectivo eso. Incluso no es necesario que la ley establezca penas privativas de la libertad grandes, pero va duro al patrimonio, duro al bolsillo del autor, y ahí sí se cuida a la gente, porque a la gente le interesa es más su bolsillo. Nosotros lo que buscamos es reivindicar los derechos de esas víctimas, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, pero no solamente de las víctimas, sino de la sociedad entera, porque no podemos condenar a la sociedad colombiana a que cualquier ciudadano sea víctima de un ebrio al volante. No podemos dejar al ciudadano colombiano indefenso frente a estas conductas temerarias, porque si bien beber es una decisión individual, beber y conducir ya no es una decisión individual, porque estoy poniendo en riesgo la vida de inocentes. Tenemos que hacer un cambio cultural. Y en el día que nosotros como padres no decidimos decir, no podemos ir a esta reunión porque no hay forma de regresar, porque me tocaría manejar tomado, no puedo tomar o no puedo viajar. En ese momento, yo creo que decía, recordando unas palabras de una funcionaria pública reconocida que tuvo que dejar su cargo por manejar en estado de ebriedad, es antes de ir, piense cómo va a regresar. Esta mujer es algo así como la apóstol que las víctimas de los conductores ebrios tienen hoy. Ella, allá sola y silenciosa, lidera una batalla que también es personal, pero que es más universal de lo que nadie cree. Desde la Fundación Por la Vía, Por la Vida, esta madre de 4 hijos y hermana de una víctima de un ebrio al volante, hace fuerza para que proyectos como el liderado por el senador Barreras sean aprobados y comiencen a reparar a quienes son los más perjudicados de todo esto. Las víctimas. Y por eso mi mensaje es a las mujeres dadoras y protectoras de vida. No permitan que sus esposos, que sus hijos, que sus hijas sean acompañados por un conductor ebrio. Ustedes pueden evitarlo, entonces háganlo. El conducir en estado de embriaguez es definitivamente un tema de conciencia y de reflexión particular, una decisión que puede simplemente ser tomada o no.